El país entero se levantó contra un tirano, y cuando por fin lo derrotaron, los héroes se mataron entre sí, uno a uno. Casi ninguno murió en la cama. A Emiliano Zapata lo acribillaron en una emboscada tendida por un hombre que fingía ser su aliado. A Venustiano Carranza lo mataron mientras huía por la sierra, de madrugada, en un pueblo perdido. A Pancho Villa lo cosieron a balazos dentro de su automóvil, con más de 40 impactos. Al presidente Francisco Madero, el hombre que empezó todo, lo asesinaron por la espalda a los 15 meses de tomar el poder. Fueron 10 años de guerra. Entre 1 millón y 2 millones de muertos, en un país que apenas tenía 15 millones de habitantes, 1 de cada 10 mexicanos. Ejércitos de campesinos con sombrero de paja tomando trenes por asalto. Cargas de caballería contra ametralladoras. Fusilamientos al amanecer contra una tapia. Y un dato que casi nadie cree la primera vez que lo escucha. En 1916, un revolucionario mexicano cruzó la frontera y atacó territorio de Estados Unidos, quemó un pueblo entero y humilló al ejército más poderoso del continente, que lo persiguió durante 11 meses sin atraparlo jamás. Esta es la historia de la Revolución Mexicana. La guerra que prometió tierra, libertad y justicia, que redactó la constitución más avanzada de su época, y que se cobró la vida de casi todos los hombres que la iniciaron. Una revolución que triunfó y que, al mismo tiempo, se devoró a sí misma. Como un país entero se levantó por un ideal, y terminó con sus propios libertadores matándose los unos a los otros. Para entenderlo hay que empezar por el hombre que gobernó México durante más de 3 décadas sin soltar el poder ni un solo día. Su nombre era Porfirio Díaz, y gobernó México durante 34 años. Llegó al poder en 1876 con una bandera que sonaba a broma amarga: sufragio efectivo, no reelección. Prometía elecciones limpias y que ningún presidente se eternizara. Luego se reeligió 7 veces. Bajo su mando, a México le crecieron ferrocarriles, telégrafos, fábricas y bancos. Las capitales se llenaron de palacios afrancesados y luz eléctrica. En los papeles, el país progresaba. Pero ese progreso tenía dueños, y no eran muchos. Menos del 1% de la población controlaba casi toda la tierra. Unas cuantas familias y compañías extranjeras poseían haciendas más grandes que países europeos enteros. Y del otro lado estaban los peones, campesinos atados a la hacienda por deudas que jamás terminaban de pagar, que heredaban de padres a hijos como una condena. Trabajaban de sol a sol por unos centavos, o directamente por comida. La tienda de raya del patrón les vendía todo a crédito y los mantenía endeudados para siempre. Quien protestaba, desaparecía. La policía secreta y el ejército aplastaban cualquier huelga. En Cananea y en Río Blanco, obreros que pidieron mejores salarios fueron respondidos a tiros. Díaz tenía una frase para sus rivales: pan o palo. Un soborno para el que se dejaba comprar, un garrotazo para el que no. Durante décadas funcionó. México parecía en calma, un gigante dormido bajo la mano de hierro de un solo hombre. Pero Díaz ya rondaba los 80 años. Y en 1908 cometió un error que lo cambiaría todo. En una entrevista con un periodista estadounidense, declaró que México ya estaba listo para la democracia y que vería con buenos ojos partidos de oposición. Millones de mexicanos lo tomaron en serio. Uno de ellos era un hombre pequeño, de voz aguda y ojos soñadores, hijo de una de las familias más ricas del norte. Se llamaba Francisco Madero. Era bajito, vegetariano, espiritista, y creía de verdad que México podía ser una democracia. Nadie apostaba por él. Escribió un libro pidiendo elecciones libres y recorrió el país entero haciendo campaña contra Díaz. Para su sorpresa, lo escuchaban multitudes. El anciano dictador, incómodo, hizo lo de siempre. Mandó encarcelar a Madero justo antes de las elecciones de 1910. Luego se declaró ganador con cifras ridículas, casi sin votos para su rival. Pero esta vez la treta no funcionó. Madero escapó de la prisión, cruzó a Estados Unidos y desde Texas lanzó un llamado que incendió al país: el Plan de San Luis. Declaraba nulas las elecciones, se nombraba presidente provisional y convocaba a todos los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910,
a las 6 de la tarde. Sonaba a fantasía. Un terrateniente idealista pidiéndole a un pueblo desarmado que se rebelara contra un ejército profesional. Y sin embargo, ocurrió. La chispa prendió en una tierra empapada de gasolina. En el norte, en Chihuahua, se levantaron rancheros, mineros y arrieros. En el sur, en Morelos, los campesinos tomaron los machetes. Lo que Madero no imaginó fue la fuerza de lo que había despertado. Él quería un cambio político, elecciones limpias, no reelección, respeto a la ley. Pero los que empuñaron las armas querían algo mucho más profundo: tierra, la que les habían arrebatado las haciendas durante generaciones. En apenas 6 meses, el ejército de Díaz se desmoronó. El invencible dictador, el hombre que había dominado México durante 34 años, firmó su renuncia en mayo de 1911 y se embarcó rumbo al exilio. Antes de partir dejó una advertencia profética: Madero ha soltado un tigre, veremos si puede domarlo. No pudo, nadie pudo, porque el tigre tenía nombres propios, y 2 de ellos jamás olvidarían la promesa de la tierra. En el sur, en el estado de Morelos, un hombre observaba con desconfianza. Se llamaba Emiliano Zapata. No era político ni terrateniente, era un campesino, criador de caballos, elegido por su pueblo para recuperar unas tierras que una hacienda azucarera les había robado. Zapata había probado todos los caminos legales: papeles, juicios, cartas, peticiones. Todos terminaban en la basura. Entendió una verdad amarga: la tierra no se pedía, se tomaba. Su bandera fue tan simple como imposible de ignorar: tierra y libertad. Cuando Madero llegó al poder y les pidió a los campesinos que entregaran las armas y esperaran con paciencia las reformas, Zapata se negó en seco. Había visto demasiadas promesas rotas. En 1911 proclamó su propio programa, el Plan de Ayala, y lanzó una acusación durísima: Madero había traicionado la revolución. Exigía que las tierras robadas volvieran de inmediato a los pueblos, por las buenas o por las malas. Su lema de combate era demoledor en su sencillez: prefería morir de pie que vivir de rodillas. Los zapatistas eran un ejército distinto a todo lo conocido. Campesinos que labraban la tierra durante la siembra y tomaban el rifle en la temporada seca. Peleaban en su propio terreno, entre montañas que conocían palmo a palmo, aparecían de la nada, golpeaban un cuartel y se desvanecían entre los cañaverales. Cargaban la imagen de la Virgen de Guadalupe en el sombrero y un cartucho en la mano. No querían tomar la capital ni sentarse en la silla presidencial. Querían volver a sus milpas siendo dueños de ellas. Esa pureza, esa terquedad absoluta, convirtió a Zapata en una leyenda viva y en el enemigo más incómodo para todos los que llegaban al poder. Porque a Zapata no se le podía comprar. Y 1000 kilómetros al norte, en los desiertos de Chihuahua, cabalgaba el otro hombre que haría temblar a México. Se llamaba Doroteo Arango, pero el mundo lo conocería como Pancho Villa. La leyenda dice que siendo apenas un muchacho mató al patrón de la hacienda que había abusado de su hermana, y que desde entonces vivió como bandido en la sierra, huyendo de la ley. Cuando estalló la revolución, ese fugitivo se transformó en el general más temido del país. Villa tenía un talento militar natural, salvaje, sin escuela. Convirtió a mineros, vaqueros y peones en el ejército más poderoso de la revolución, la División del Norte. Su arma secreta eran los trenes. Villa se apoderó de los ferrocarriles y con ellos movía miles de hombres, cañones y caballos a velocidades que sus enemigos no podían igualar. Montaba hospitales sobre ruedas, con médicos y vagones quirófano que seguían a la tropa. Y su caballería, los legendarios dorados, cargaba con una furia que deshacía líneas enteras del enemigo. Villa era generoso y brutal a partes iguales. Repartía tierras y vacas entre los pobres, y al minuto siguiente fusilaba prisioneros sin pestañear. Los campesinos lo adoraban como a un Robin Hood. Sus enemigos lo maldecían como a un demonio. Se hizo tan famoso que compañías de cine de Estados Unidos firmaron contratos para filmar sus batallas, y hay imágenes reales de sus cargas rodadas para el público estadounidense. Villa y Zapata nunca se conocieron durante estos primeros años, pero peleaban por lo mismo desde los dos extremos del país, los de abajo contra los de arriba,
el norte y el sur cerrando una tenaza sobre el centro. Mientras tanto, en el poder, el idealista Madero se hundía. Quería gobernar con la ley en la mano, respetando a todos, sin castigar a nadie, y por eso todos lo despreciaban. Los revolucionarios lo veían tibio, los poderosos de siempre, esos que Díaz había protegido durante décadas, lo veían como una amenaza que había que eliminar. Y ya afilaban el cuchillo. Febrero de 1913. La capital de México amaneció entre disparos. Un grupo de generales del viejo régimen se sublevó contra el presidente Madero. Durante 10 días, conocidos para siempre como la Decena Trágica, el centro de la ciudad se convirtió en un campo de batalla. La artillería disparaba de una esquina a otra, los cadáveres se amontonaban en las calles y ardían en piras para evitar epidemias. En el corazón de la conjura había un hombre en quien Madero confiaba ciegamente, el general Victoriano Huerta, a quien había puesto al mando de la defensa de la capital. Fue el peor error de su vida. Huerta jugaba a dos bandas. En secreto pactó con los rebeldes, y para sellar el complot se reunieron nada menos que en la Embajada de Estados Unidos, con la bendición del embajador Henry Lane Wilson, que despreciaba a Madero y quería verlo caer. Del acuerdo salió un nombre para la traición: el Pacto de la Embajada. Huerta arrestó a Madero y lo obligó a renunciar con la promesa de respetar su vida y dejarlo salir del país. Fue una mentira. La noche del 22 de febrero de 1913, mientras lo trasladaban supuestamente a prisión, el presidente Francisco Madero y su vicepresidente fueron asesinados de un tiro por la espalda. La versión oficial fue grotesca. Dijeron que habían muerto en un tiroteo, atrapados en medio de un intento de rescate que nunca existió. Nadie lo creyó. Huerta se autoproclamó presidente y estableció una dictadura militar, brutal incluso para los estándares de la época. Creyó que con Madero muerto la revolución se apagaría. Se equivocó por completo. El asesinato del hombre que había encendido la mecha no apagó el fuego, lo convirtió en un incendio imparable. En el norte, un gobernador serio y terco, de larga barba blanca, se negó a reconocer al usurpador y llamó a las armas a todo el país. Su nombre era Venustiano Carranza, y ahora la revolución tenía un mártir por el cual vengarse. Contra Huerta se unió todo el país. Desde el norte, Venustiano Carranza encabezó a los constitucionalistas, exigiendo el regreso al orden legal. A su lado brilló un general nuevo, metódico y frío como el hielo: Álvaro Obregón, un agricultor sonorense que resultó ser el estratega militar más brillante de toda la revolución. Villa arrasaba desde Chihuahua con su división del norte. Zapata golpeaba desde el sur. Atenazado por todos los frentes, y presionado también por Estados Unidos, que llegó a ocupar el puerto de Veracruz, el dictador Huerta se derrumbó en apenas un año. En julio de 1914 huyó al exilio. La revolución había triunfado otra vez. Y otra vez, en el instante mismo de la victoria, empezó a devorarse. Porque los vencedores no querían lo mismo. Carranza, hombre del orden, quería reformas graduales controladas desde arriba, sin tocar demasiado los cimientos. Villa y Zapata querían la revolución social completa, radical, ya, la tierra para quien la trabaja, sin esperas. Reunieron a todas las facciones en la Convención de Aguascalientes para ponerse de acuerdo, y el resultado fue la ruptura total. El país se partió en dos bandos que se odiaban. En diciembre de 1914, Villa y Zapata por fin se encontraron y entraron juntos, triunfantes, en la Ciudad de México, al frente de 50,000 hombres. Y ocurrió una de las escenas más famosas de la historia mexicana. En el Palacio Nacional, alguien invitó a Villa a sentarse en la silla presidencial, el trono por el que todos mataban. Villa se rió, se sentó un instante para la foto y enseguida se levantó. Zapata se negó incluso a acercarse. Dijo que esa silla estaba maldita, que había que quemarla, porque todo el que se sentaba en ella se volvía malo. Los dos hombres del pueblo tenían el poder al alcance de la mano. Y ninguno lo quiso. Ese fue, quizás, su gran error. Villa y Zapata dominaban el centro del país, pero no sabían gobernar ni querían hacerlo. Carranza y Obregón, en cambio, se replegaron al puerto de Veracruz, se reorganizaron con paciencia y prepararon el contraataque.
Todo se decidió en abril de 1915, en los campos de Celaya, en el estado de Guanajuato. Allí chocaron el mejor general de la Revolución, Obregón, y el más temido, Villa. Pero Obregón había estudiado algo que Villa despreciaba: las noticias que llegaban de Europa, donde en ese mismo momento se libraba la Primera Guerra Mundial. Había aprendido que la caballería, por gloriosa que fuera, ya era carne muerta frente a la tecnología moderna. Obregón cavó trincheras, tendió kilómetros de alambre de púas y colocó sus ametralladoras esperando. Villa, confiado en la furia arrolladora de sus dorados que nunca había fallado, ordenó cargar de frente, una y otra vez. Fue una masacre. Los jinetes se enredaban en el alambre y las ametralladoras los cegaban por miles. En 2 batallas brutales, la invencible División del Norte quedó destrozada para siempre. Villa, humillado, se retiró al norte convertido en un guerrillero acorralado. Y entonces tomó la decisión más audaz y desesperada de su vida. Estados Unidos había reconocido a su enemigo Carranza como gobierno legítimo, y Villa se sintió traicionado. Así que en marzo de 1916 hizo lo impensable. Cruzó la frontera y atacó el pueblo de Columbus, en Nuevo México. Quemó edificios, se enfrentó a la guarnición y dejó muertos en suelo estadounidense. Fue el único ataque armado a territorio continental de Estados Unidos en más de un siglo. La respuesta fue inmediata y furiosa. El presidente Wilson envió una expedición de miles de soldados, al mando del general Pershing, con la orden de capturar a Villa vivo o muerto. Lo persiguieron durante 11 meses por los desiertos y las sierras de Chihuahua. No lo atraparon jamás. Los campesinos se escondían al Centauro del Norte y engañaban a los invasores. Villa, derrotado militarmente, se había vuelto inmortal como leyenda. Mientras Villa se desvanecía en las montañas, Carranza hizo lo que ningún caudillo militar había logrado: convertir la revolución en leyes. En 1917, en la ciudad de Querétaro, se proclamó una nueva constitución, y resultó ser la más avanzada del mundo en su tiempo. El artículo 27 devolvía al pueblo la propiedad de la tierra y del subsuelo, abriendo la puerta al reparto agrario. El artículo 123 reconocía derechos que en casi ningún país existían: la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el derecho de huelga, la protección de los trabajadores. El artículo 3 garantizaba educación laica y gratuita. En el papel, todo por lo que habían muerto 1 millón de personas quedaba escrito. En la práctica, quedaba pendiente, y los grandes protagonistas empezaron a caer, uno tras otro, casi siempre a manos de sus propios compañeros de armas. El primero fue Zapata. Como nadie podía derrotarlo en batalla, lo derrotaron con una traición. En 1919, un coronel de Carranza fingió querer desertar y unirse a él. Ganó su confianza durante semanas y lo citó en la hacienda de Chinameca. Cuando Zapata cruzó el portón, una descarga cerrada de fusiles lo mató en el acto. Un año después le tocó a Carranza. En 1920, sus propios generales, encabezados por Obregón, se rebelaron contra él. Carranza huyó hacia Veracruz con el Tesoro Nacional a cuestas y fue asesinado de madrugada en un pueblo perdido de la sierra, Tlaxcalantongo. Obregón llegó por fin a la presidencia, y con él la fase más sangrienta de la revolución terminó. A Villa lo convencieron de rendirse a cambio de una hacienda, donde vivió tranquilo unos años, hasta que en 1923 lo emboscaron en su automóvil y lo mataron a tiros. Casi todos los grandes hombres de la revolución murieron asesinados. México había cambiado para siempre, pero el precio fue devorar a quienes lo cambiaron. Esa fue la Revolución Mexicana, la guerra que le dio al pueblo una constitución y una identidad, y que se llevó, uno por uno, a casi todos sus héroes.